Shalom, shalom, mis amados hermanos. Hoy nuevamente venimos para compartir una porción de la Escritura, una porción de la Torá para todos mis amigos, para todos mis hermanos que me escuchan y que me ven. Y quisiera compartir la palabra del Eterno en el libro de Levítico, en hebreo Vayikra. Y quiero leer del capítulo 1 al Levítico, versículo 1 al versículo 4. Solamente vamos a leer. Dice la palabra del Eterno: llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda al Eterno de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Amén. En esta porción de la palabra que quiero compartir con ustedes, tengo la bendición de transmitirle en esta hora algo muy importante que encontramos en esta porción. Pero antes quisiera leer el primer y segundo texto en hebreo para que podamos conectar lo que traigo para ustedes en esta hora. Vayikra el Moshe, Vaydaber Hashem elav, me'ochel moed lemor, daber el bnei Israel, beamarta alechem, Adam ki yakriv mikken korban la Hashem, min habehema, min habakar, umin hatson, takribu et korban gen. Hasta ahí. El texto comienza diciendo Vayikra el Moshe, es decir, y llamó a Moshe, y llamó a Moshe, y luego dice: y habló el Eterno con él. Es interesante ver cómo Dios Altísimo llama a Moshe para encomendarle algo importante, como veremos en esta hora. Piensa en esto. Aquí el Eterno está llamando a Moisés para darle ciertas directrices, para darle ciertas instrucciones que él debía recibir y transmitirle a los hijos de Israel, pero específicamente a los hijos de Leví y a los sacerdotes de Israel. Por lo tanto, quiero que pienses en este tema. Un llamado a la intimidad con Dios. Este libro es el tercer libro de Moshe, el tercer libro de Moisés. Este libro que acabamos de leer es el tercer libro de Moshe. Su nombre en hebreo es Vayikra. Y Vayikra significa y llamó, o y él llamó, se puede traducir. Pero se traduce del griego, o sea, se traduce al griego como Levítico. ¿Por qué? Porque se refiere a las leyes sacerdotales. Y por lo tanto, como los levitas y los sacerdotes, ambos son familia, bien de la tribu de Leví. Entonces, Levítico concerniente a las leyes sacerdotales o a las leyes levíticas, prácticamente. El propósito central de este libro, dado por el Eterno a los hijos de Israel, específicamente a Moshe, es una revelación
de su santidad o de la santidad que el Eterno exige y requiere para aquellos que se acercan al Eterno. Es importante eso, porque precisamente en este libro se revela todo con detalle de precisión increíble de cómo acercarnos o cómo deberían acercarse los hijos de Israel a través de los sacerdotes al Eterno. Entonces, es muy importante esto. Entonces, Vaikra se traduce y llamando, refiriéndose al llamado que el Eterno le hace a Moshe para entregarle ciertas instrucciones con respecto a la ofrenda, para que esas mismas instrucciones Moshe se las enseñara o se las pasara a los sacerdotes y a los levitas concernientemente. Entonces aquí, ese llamado que el Eterno le hace a Moshe, le revela o le entrega las instrucciones, todo el mecanismo que se debía llevar a cabo con respecto a los sacrificios y a la ofrenda delante del Eterno. Llama mucho la atención que lo que dice al principio, o sea, el texto hebreo dice Vaikra el Moshe, así dice en hebreo, Vaikra el Moshe. Entonces, y llamando a Moisés, importante, no dice y le habló Dios a Moisés, dice y llamando a Moisés, y luego dice Vaidaber Hashem, pero primero por mí está diciendo y llamando a Moisés, y llamó a Moisés. Eso es muy interesante, lo que aparece en el principio. Ahora, tenemos que entender claramente que en la mente hebrea, cuando se habla de llamar, no solamente se está refiriendo a llamar a una persona por nombre o decirle su nombre o llamarle por el nombre que le ponen al nacer o cuando los presentan públicamente, ¿verdad? No está refiriendo solamente a eso, sino que llamar también en la mente hebrea, en el pensamiento hebreo, se refiere no solamente, valga la redundancia, al acto de poner el nombre, sino que también se refiere al acto de asignar un compromiso o asignar una responsabilidad a esa persona que se está llamando. O sea, cada vez que el Eterno o aparece en la Escritura y llamó el Eterno a Moshe, hace una referencia no solamente a su nombre como, hey Moisés, ven para acá. No, sino que hace una referencia a la responsabilidad, al compromiso que el Eterno está poniendo sobre sus hombros, ¿verdad? Para la tarea a la cual está encomendando. Eso es lo que pasa en la mente hebrea cuando en el texto aparece y llamó a Moisés. Entonces, es importante eso. ¿Por qué razón? Porque es un compromiso que el Eterno le está entregando, y ese compromiso, al ser dado por el Eterno, permite o causa que el Eterno mismo lo capacite de manera sobrenatural para cumplir ese propósito que le está entregando o esa responsabilidad que está poniendo en sus manos. Entonces, aquí vemos prácticamente que ese llamar es cumplir esa asignación profética que el Eterno le está ahora encomendando o asignando. O podemos hablar como en el caso de Bezaleel. ¿Recuerdan a Bezaleel? ¿Verdad? Pero no vamos a entrar ahí. Pero es más o menos esa conexión. Pero la de Moisés obviamente es una conexión mayor. Un llamado tan alto, tan elevado como nunca antes, como la misma escritura testifica que nunca se levantó como Moshe profeta en todo Israel. Sabemos bien que el que lo superó es Mashiach. Amén. Pero, como le venía diciendo, es una responsabilidad, es una asignación profética que el Eterno le está encomendando a Moshe. Ahora, en la vida de Moshe, este llamado, Vaikra,
ocurre aproximadamente en 3 ocasiones. La primera ocasión es cuando el Eterno llama a Moshe de en medio de la zarza ardiente. Esa fue la primera. Todos conocemos el acontecimiento. Moshe estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y se fue adelante, pasó el desierto, o fue adelante del desierto. El texto dice detrás del desierto, ¿verdad? Luego ocurre algo inusual. Algo inusual dentro de lo normal. Porque en el desierto, por las altas temperaturas, las zarzas se encienden por el calor y por el tanto calor que hace, se enciende. Pero esa zarza que él vio se encendió y no se consumió. Entonces él dijo, voy a ver por qué razón esa zarza está encendida pero no se consume. Entonces, todos conocemos. Esa fue la primera vez que aparece en el texto y llamó a Moshe. Obviamente que se resistió de muchas maneras, como lo hemos visto en la escritura. Moshe se estaba resistiendo al llamado porque un llamado es una gran responsabilidad. Moshe no quería esa responsabilidad. Moshe, ya sea que tuviera miedo o que ya no quisiera ir para allá o que tenía otros planes, pero Moshe Rabenu no quería esa responsabilidad, como dásela a otro. Recordemos cuando Moshe dice, Señor, yo antes que tú hablas con tu siervo y después yo soy un hombre de un lenguaje o de una lengua pesada, prácticamente, como dice el texto, ¿verdad? Manda a quien tienes que mandar o manda al que tiene que ir, pero como que a mí no me dejes esa responsabilidad, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir, no quiero aceptar ese compromiso. Entonces, el llamado en la Biblia, en la mente hebrea, un llamamiento implica responsabilidad, implica compromiso, implica una asignación profética, pero al mismo tiempo implica que como ese llamamiento viene dado por el Eterno mismo te va a capacitar para que tú puedas cumplir esa misión. Y eso lo vimos en el primer llamado de Moshe. Aunque él se estaba resistiendo, el Eterno lo estaba llamando, pero también los capacitó con señales, con prodigios extraordinarios para que pudiera cumplir esa asignación profética que le estaba dando en ese momento de sacar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, con mano fuerte y con mano poderosa, con mano extendida, brazo extendido. Entonces, esa fue la primera vez. La segunda vez, ese acontecimiento lo podemos ver cuando el Eterno le habla desde el monte Sinaí para que Moshe se convirtiera en el receptor de la Torá, de las tablas, de las palabras, de la ley divina. El Eterno lo llamó y llamando a Moisés. Moisés se acercó y subió, se metió en la nube, en la oscuridad y hablando con el Eterno ahí. Esa es la segunda vez. Lo estaba llamando Dios para hacerlo al receptor de la ley divina, de la revelación divina. Eso no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad, es un compromiso ser un receptor de la revelación divina. Como individualmente como Moisés, pero colectivamente Israel como pueblo de Dios, como receptor de esa revelación, adquirieron una gran responsabilidad, no a nivel solamente regional, sino a nivel mundial. Cuando lo vemos, analizamos la escritura escatológicamente, Israel recibió una responsabilidad del Eterno a nivel mundial, a ser ellos los receptores de la revelación divina como nación. Más tarde Rashi va a decir que al judío le fue confiada la palabra de Dios. ¿Cómo tú ves eso? Que Dios le confíe su palabra, su revelación. No es cualquier cosa. Es una gran responsabilidad ser portador o receptor de la revelación divina. En el tercer caso, o en la tercera vez u ocasión que vemos que el Eterno llama a Moisés para
entregarle una responsabilidad y asignarle, valga la redundancia, una asignación profética en la vida de Moshe, vemos precisamente en este libro iniciando que el Eterno vuelve a aparecer la expresión y llamó a Moshe, para hacer referencia no solamente al llamado de su nombre, sino hacer referencia a entregarle otra responsabilidad. Y en este caso era de que el Eterno le iba a revelar, le iba a entregar, le iba a poner en su mano instrucciones para que Moshe Rabenu recibiera esa instrucción del Eterno con respecto a la ofrenda y los sacrificios y pasara esa información y pasara esa instrucción a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, en tres ocasiones ocurre eso. Ahora, cuando nosotros leemos y estudiamos Levítico, nos damos cuenta que el llamamiento a los sacrificios representa, ¿o qué? ¿Representa a quién? A Mashiach. Representa la relación del Eterno y de su pueblo con Mashiach. Porque Mashiach es el medio de acercamiento que el Eterno prácticamente usó o ha usado y usa, pero en el contexto de Levítico o de Vayikra está representado en los sacrificios, en la ofrenda, por los méritos de Yeshua. Cada uno de nosotros tenemos un llamado del cielo, de una u otra manera, cada uno de nosotros. Y tenemos que crear conciencia de eso, cada uno. Todos los que venimos a este mundo, en un punto de nuestra vida, el Eterno nos hace un llamado. Muchos aceptan el llamado, aceptan la responsabilidad, aceptan el compromiso. Unos a regañadientes al principio, pero después quedan convencidos y aceptan realmente el llamamiento. Otros, lamentablemente, no aceptan ese llamamiento, no aceptan esa responsabilidad, ese compromiso que el Eterno quiere poner sobre sus hombros. Pero de una u otra manera, cada uno de nosotros tenemos un llamado del cielo para una función específica, y no solamente una función específica, sino que esa función específica nos orienta y nos da sentido profético a nuestra existencia. Entonces, Dios está llamando todavía gente. Posiblemente a ti te está llamando el Eterno para entregarte una responsabilidad, para entregarte un compromiso. No solamente, sino para asignarte una misión profética que tiene que ver con tu existencia, que tiene que ver con tu venida a este mundo para cumplir un propósito preestablecido por el Eterno desde antes de la creación. Entonces, muchos rechazan ese llamamiento, otros lo aceptan, pero Moshe, en el caso que estamos viendo en la Escritura, Moshe aceptó el llamamiento. Al final del día, aceptó la responsabilidad. Y fue grande, Dios lo hizo grande y cumplió su propósito, cumplió su asignación. Primero cumplió la asignación de sacar a los Israel de Egipto, siendo Moshe el instrumento que el Eterno, bendito sea su nombre, usaría y usó para sacar a los Israel de Egipto. El segundo caso, Moshe cumplió su llamamiento. Y su llamamiento fue el segundo llamamiento fue que Moshe fue llamado por el Eterno para ser el receptor de esa revelación divina. Y Moshe asumió la responsabilidad y se convirtió en el receptor por llamamiento divino de la revelación divina, de la ley divina venida del cielo. Torah min Hashamayim, o sea, la Torah venida del cielo. Entonces, el tercer llamamiento que el Eterno está haciendo ahora es concerniente a instruir a los sacerdotes y posteriormente a los levitas
con respecto a los sacrificios, a la ofrenda y a todo lo que tenía que ver con la función del tabernáculo. Entonces, le decía que todos tenemos un llamado. Ese llamado lo tenemos todos. De una u otra manera, algo hay en nuestra vida que Dios ha puesto y que posteriormente nos llamará para cumplir ese propósito dentro de la agenda divina que Él ya tiene preparada antes de los siglos. Como dice la Escritura, que el Eterno preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? Las preparó, ahora nos llama para que ese plan que Él estableció se cumpla y nos llama a participar. Por eso es el llamamiento profético, por eso es la responsabilidad, por eso es los compromisos que el Eterno pone sobre las personas que llama. Pero no te deja solo, te capacita para que puedas cumplir esa misión. Ese llamado que tenemos del cielo no es solo para influenciar en este mundo, sino para conectarnos con el Creador, para conectarnos con el Supremo. Es un llamado que tiene, en cierto sentido, múltiples funciones, porque nos llama el Eterno y a través de ese llamamiento cumplimos la misión profética de Dios, influenciamos al mundo o a la generación que nos toca y que nos rodea, a la cual nos ha tocado vivir. Pero no solamente influenciamos al mundo o a la generación a la cual nos ha tocado vivir, sino que también establecemos una conexión con el Creador. Bendito sea su nombre. Y no es cualquier cosa un llamamiento de Dios. Cuando el Eterno te hace llamado, te está invitando también a conectarte con Él, a relacionarte con Él, a intimar con Él. Ese llamamiento que el Eterno nos hace o que tenemos del cielo, no solamente para influenciar a los demás, sino también para permanecer unido a Hashem, unido al Eterno. O sea, unirnos al Eterno, conectado y unido al Eterno, ¿verdad? Porque hay una fluidez en los sentidos espirituales, de aquí, de allá para acá y de aquí para allá. Esa es la conexión. Y la relación, la intimidad, sea unirte al Eterno. Eso es lo que todos tenemos. Tenemos ese llamado. Y tenemos que aceptar ese llamado. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser determinantes. Porque si el Eterno te escoge para algo, o sea, ese algo no es cualquier cosa. Por más mínimo o por más pequeño o por más, entre comillas, insignificante que parezca, ese encargo que el Eterno te está dando o ese llamamiento que te está dando el Eterno es algo grandioso, es algo sublime. No por las cosas en sí, sino por el que te está llamando para hacer esas cosas. So, lo grande está en quién te está pidiendo o quién te está asignando o quién te está dando el llamado. Y en este caso, el que nos está dando el llamado o el que te está dando el llamado es el Altísimo, el Creador del universo. Con eso basta para hacer algo grande, algo extraordinario. De hecho, el nombre Leví, o sea, el nombre Leví, porque de ahí viene levita o viene, ¿cómo le diría? Viene la traducción del libro Levítico, porque está conectado con los levitas y se refiere a las leyes levíticas. Entonces, de ahí viene Leví, de Levítico, Levítico, y tiene que ver con los levitas, precisamente, en su totalidad, prácticamente. Ahora, Leví viene del hebreo o de la raíz o de el verbo Lavá. Leví viene de Lavá. Y Lavá significa, entre otras cosas, tejer. Es decir, por implicación, unir, permanecer, allegarse, juntar. Eso es lo que quiere decir Leví.
Bien, recordemos el caso cuando una de las madres de Israel, Lea, esposa de Jacob, estaba siendo rechazada por su propio marido. Todos conocemos esa historia, porque Jacob quería a Raquel, no quería a Lea. Él trabajó primero 7 años por Raquel, pero Labán, de una treta, basándose en la cultura que Jacob ignoraba, porque Jacob no nace en Harán, Jacob nace allá, en la tierra extranjera donde Yitzhak estaba. Ok, entonces, basándose en esa cultura, viene Labán y lo hace una treta y lo engaña, y luego Jacob trabaja 7 años más por la mujer que él sí realmente amaba y que estaba enamorado, estaba loco por Raquel. Trabajó, les parecieron como nada esos siete años, y finalmente se casó con Raquel y ahora tenía 2 esposas. Tenía a Lea, la primera, y tenía a Raquel, la que él amaba. Entonces, el texto bíblico nos dice a nosotros, viendo el Eterno, que Lea era aborrecida, que era rechazada, ¿ves? Le abrió la matriz para que ella pudiera concebir. Entonces, ella concibe la primera vez, ¿verdad? Luego llama a Rubén, que concibe la segunda vez, ¿verdad? Llama a Simón y concibe la tercera vez. Y en la tercera vez cuando concibe, ella dice estas palabras: ahora mi marido se unirá a mí. Y por eso le puso el nombre Leví. El texto hebreo dice, o sea, que ella dijo, ahora, esta vez, atá pa'an, ahora esta vez, dice, Yilabé y Shi Elai. Ahora esta vez se unirá a mí mi marido o mi esposo. Ahora, por eso ella le puso el nombre Leví. Entonces, Leví tiene que ver con unirse, con fusionarse, con hacerse uno en cierto sentido. Pero en el contexto del hombre y la mujer, ella, por esa declaración profética, ella ahora se unirá a mí, mi marido. Y por esa razón, dice, porque le he dado ya 3 hijos. Entonces, por esa razón, dice, llamó su nombre Leví. Ok. Eso está en Bereshit, capítulo 29, verso 34. Entonces, hay otra cosa curiosa aquí. El nombre Leví surge del deseo profundo de una mujer, o sea, de Lea, de Lea, del deseo profundo que esa mujer surge dentro de ella, que anhelaba que su esposo, ¿verdad?, se uniera a ella, que su esposo, ¿verdad?, se conectara con ella, que su esposo no solamente se uniera con ella físicamente, sino que una unión emocional, una unión espiritual. ¿Saben por qué? Porque recuerda que ya pues se había casado con ella y obviamente había que tener intimidad. Pero el hecho de que se uniera íntimamente no significaba que emocionalmente estaba conectado con él. Entonces ella sabía eso. Y dijo, ahora, dice, mi marido se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos. Se supone que si ya tiene el primero y el segundo, y ahora el tercero, es porque se unió físicamente, se unió sexualmente con ella. Pero emocionalmente o almáticamente es posible que desde la perspectiva de Lea eso no había acontecido. Entonces el deseo de ella de que su marido se uniera a ella, no solamente físicamente, no solamente sexualmente, sino también de manera emocional y espiritualmente con ella. Entonces le puso por nombre a su hijo Leví. De la misma manera, escuchen bien, de la misma manera, antropomórficamente hablando, ¿verdad?, o figuradamente hablando, el Eterno, bendito sea su nombre, anhela o desea profundamente que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, nos unamos a Él, nos conectemos a Él, nos alleguemos a Él de manera permanente.
Por eso que cuando leemos la escritura y la estudiamos, más adelante podemos encontrar en el libro de Números de Bamidbar, podemos encontrar como el Eterno dice, los levitas me son enteramente consagrados a mí, y yo los he dado en don a los sacerdotes, o sea, a Aarón y a sus hijos, para que sirvan en el ministerio, para que ayuden en el ministerio. Pero dice el Eterno, me son consagrados enteramente, completamente. ¿Qué nos dice esto? Está hablando del deseo del Eterno de que nos unamos a Él, nos acerquemos a Él. Es decir, y por medio de los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes, Aarón y sus hijos, ellos también jugaban un papel de unificación del pueblo de Israel. También como enseñó nuestro santo maestro, Yeshua, HaMashiach, a sus discípulos diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso está en Yohanan 17:21. Entonces, no se usa la misma palabra. Yeshua está hablando de Ejá, mientras que acá se está hablando de Leví. Pero en cierto sentido guardan relación por la significancia, por el sentido escondido que expresa de unirse. Y no a cualquiera, unirse al Eterno. Aunque surge en el contexto de la esposa que anhela que su esposo se una a ella, y por eso le pone Leví, pero más tarde vamos a ver que el Eterno dice, enteramente me son consagrados a mí los levitas, y yo los he dado en don a Aarón y a sus hijos para que sirvan, para que le ayuden en el ministerio. Entonces podemos conectar el sentido de la palabra que hay ahí. En otras palabras, para llegar a ser una ja, que es la palabra que Yeshua usa, Yeshua dice que sean uno, que sean una ja, ¿verdad? Una unidad con el Padre. Hay que dar el primer paso, la va. Es decir, unirse y permanecer con el Eterno hasta el punto de llegar a ser Ejá, hasta el punto de llegar a ser una unidad con el Eterno. ¿Y qué indica Ejá? Ejá indica una unidad de propósito, en el contexto donde Yeshua lo está diciendo, obviamente, una unidad de pensamiento, tener un mismo plan, tener el mismo propósito con el Padre, en el contexto donde se está diciendo, donde Yeshua lo dice. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a unirnos, a ser uno con el Padre? Tenemos que comenzar por ahí, de unirnos y empezar a conectar nuestra mente con la mente del Eterno. ¿Cómo hacemos eso? A través de la Torah, a través de la palabra del Eterno. Recordemos lo que dijo Lea después de parir. Recordémoslo otra vez. Dijo, ahora esta vez se unirá a mí, mi marido. Se unirá a mí, mi marido. Leví tiene el valor gemático de 1. Lea, por el Espíritu, fue inspirada a ponerle a su tercer hijo Leví, porque efectivamente Leví sería el instrumento de unificación, o el instrumento que el Eterno usaría para unir por medio de los sacrificios y la ofrenda, ¿verdad?, a los hijos de Israel. Aunque el Leví propiamente, los levitas propiamente, no eran los que ofrecían el sacrificio expiatorio ni nada de eso, eran los sacerdotes, Aarón y sus hijos, pero como Aarón y sus hijos propiamente descienden de Leví y por extensión son levitas biológicamente hablando, solamente que el Eterno elige de entre los levitas a Aarón para que sea el sacerdote y sus descendientes, marcando ahora una diferencia entre sacerdote y levita. Pero en el sentido general, tanto Aarón y sus hijos como los propios levitas son levitas. Así que
Leví sería el instrumento del Eterno para hacer la unificación, para unir, para acercar a los hijos de Israel al Eterno. Y por inspiración o por guianza del Espíritu, lea Leví. Y más tarde el Eterno viene y escoge a Leví. ¿Para qué? Para que sirva como medio o como instrumento para ejecutar o para realizar o para facilitar el acercamiento de los Israel con el Eterno. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Por eso que Leví corre no solamente y se extiende no solamente a los levitas, sino que también se extiende a los descendientes de Aarón, se extiende a Aarón mismo ser un levita. Así que el Eterno usa a Leví para hacer que los Israel se puedan unir, se puedan juntar, se puedan conectar con él. Eso es Leví, unirse, juntarse, tejerse con el Eterno. Ahora, como Leví, les había dicho que el valor gemátrico es 1, y Leví efectivamente sería el instrumento del Eterno para unificar o para unir o para conectar a los hijos de Israel con el Eterno. También Leví procede de la palabra hebrea Labá. Y Labá tiene un valor gemátrico de 5. Y 5 es una referencia a los 5 libros de la Torá. 5 es una referencia a la palabra del Eterno, lo que indica que la función del levita será unir a Hashem, al Eterno, a todos los hijos de Israel, enseñándoles la Torá, enseñándoles la palabra, enseñándoles los mandamientos del Eterno. Y no solamente, sino que también los levitas tenían como función sagrada, ¿verdad? Hacer que todo Israel sea Shomer Torah. Es decir, que todo Israel guarde los mandamientos del Eterno, enseñándoselos, instruyéndolos. Entonces, es importante entender todo eso, como Leví, que viene de Labá, no solamente hay una conexión en el significado y en el sentido de conectarse con el Eterno, de unirse al Eterno, sino que también en su sentido